Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes su amigo y anfitrión, el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, Master Lalo, y gracias a ustedes por recibirnos a través de sus pantallas como semana a semana lo hacen. Y obviamente platicar sobre temas diferentes. Hoy vamos a charlar sobre un tema que realmente es trascendental. Hablar sobre el trasplante hepático y las enfermedades que afectan a este órgano vital y fundamental, conocer más a detalle qué hace en nuestra sociedad para llevar a cabo este proceso y esta intervención quirúrgica que es el trasplante hepático. Invitados especiales, patrocinado por Hospital Country 2000 y en nuestra sección de hoy, Torre Kids, una experiencia diferente. Lalo, ¿qué tenemos para hoy, por favor? En efecto, mi estimado Julio, hoy estará con nosotros el doctor Josué Covarrubias hablando sobre las principales enfermedades hepáticas en niños, causas y tratamiento. También estará la doctora Liliana Camarena hablando al respecto. Además, la licenciada Diana de la Cruz platicará sobre la correcta alimentación en estos casos. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Mesa de Expertos y Torre Kids. ¡Comenzamos! Y aquí estamos ya de regreso en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades. ¿Cómo son las historias de vida? Hoy está de regreso en mi andar un compañero y amigo, el doctor Josué Covarrubias. Fuimos compañeros de pupitre en la formación como médicos generales. Y bueno, los caminos de la vida a veces nos traen de regreso para comentar y intercambiar charlas profesionales. Se me da la oportunidad de desarrollar este proyecto de Torre Médica y invitar a mis amigos a poder ser parte de algo como esto. La verdad es algo que nos nutre y nos retroalimenta. Josué, gracias. Julio, muchas gracias por la invitación, un gusto verte y estar aquí en tu programa. La parte medular de un tema tan importante para aquellos que hemos tenido algún familiar con un problema de hepatitis o un problema de cirrosis por algún padecimiento primario que quizás puede resultar para ustedes que nos ven en casita algo distinto por tratar. El tema del trasplante y la enfermedad hepática no es nada nuevo, pero es algo que en nuestro país y en nuestro estado se está, de manera lenta, pero se está haciendo escuela, ¿cierto, Josué? Estamos en ese proceso, caminar, invitaciones como esta a tu programa nos permite hablar con la gente y decirle que lo que anteriormente era algo complicado, muy complejos, niños que básicamente les decíamos no hay nada más que hacer por ellos, las familias bajaban los brazos porque no había opciones de tratamiento, esperanzas, les decían no podemos hacer nada y actualmente sí, que el trasplante se convierta en una opción real para las familias, para los niños y eso es lo que estamos avanzando y caminando, pasos cortos como bien comentas, pero vamos avanzando. Decíamos que esto no es nada nuevo, pero es importante que ustedes como padres de familia y como telespectadoras entiendan que algunas de las enfermedades primarias que se dan para que un paciente llegue a una condición de daño agudo o daño crónico con una progresión lenta hacia un estado de cirrosis que justifique en un momento dado brindarle una protocolización y preparación para un trasplante hepático, contemplando ya que un trasplante puede realizarse de un donador vivo, ¿sí? O a través de la donación cadavérica, que esto es algo que tocaremos más adelante en lo que es la regulación a través del Sistema Nacional de Trasplantes, que a final de cuentas no dirigimos ninguno de nosotros, pero que sabemos que es algo en lo que se debe trabajar para poder brindarles más expectativas de vida a nuestros niños. Yo creo, Josué, que vale la pena que nuestro auditorio conozca cuáles son los principales padecimientos que pueden llevar o desencadenar una falla crónica o aguda en nuestros niños. En el caso de niños, en motivos de trasplante de hígado, la principal causa es una enfermedad que se llama atresia de vías biliares. La atresia de vías biliares es una enfermedad con la que los niños nacen, no es algo que desarrollen ya posterior a su nacimiento. Y la atresia de vías biliares actualmente significa el 50, el 60% de los trasplantes de niños en el mundo. Entonces, en este caso, las mamás lo que ven en sus niños es que el niño nace bien, nace sano, un buen peso,
un buen tamaño, condiciones normales, pero que van pasando los días y que las mamás notan que el niño está amarillo. A esto lo llamamos ictericia, y un niño amarillo que van pasando las semanas pues requiere atención médica. Que las mamás lo lleven a consulta y que tengamos un seguimiento de por qué razón está amarillo. Dependiendo las semanas de vida que tiene, ese seguimiento lo puede hacer su pediatra, su médico general, pero que la mamá esté atenta porque, como bien comentas, cirrosis es la parte terminal de un proceso de inflamación y de fibrosis. No es algo que suceda de manera inmediata. Y tristemente para pediatría, muchos niños que tuvimos tiempo de haberlos ayudado, pues los conocemos cuando su enfermedad ya ha avanzado bastante. Así es como llegan a ustedes muchas veces, ¿no? Sí, en el caso de gastropediatría sí, en el caso de pediatría general no. Para pediatría general, sospechar una atresia y ver un niño amarillo, pues depende de sus días de vida. Si está en las primeras semanas es distinto a un niño que ya tiene un mes de nacido, 2 meses de nacido y que el bebé sigue amarillo, pues obliga a hacerle estudios, pedirle exámenes de sangre, particularmente bilirrubinas, que es donde podemos saber si algo no va bien y tener el tiempo de actuar y actuar correctamente, ¿no? Estos serían, o consideraríamos a esto que se le llama atresia, como un padecimiento de tipo congénito, es decir, el bebé nace con esto y obviamente si no se detecta oportunamente, es difícil que tú prepares a un niño para la búsqueda o procuración de un trasplante, ¿cierto? Particularmente cuando ya ese hígado está cirrótico. Uno de los síntomas de un hígado cirrótico se llama citis, que es la presencia de líquido en el abdomen. Entonces hay papás que lo amarillo lo pasaron por alto, pero de repente ya ven a un niño con una barriga muy grande, que lo notan que ese abdomen está más grande de lo habitual, pero ya el proceso de cirrosis va muy avanzado. Ya un bebé tiene 6 meses, 8 meses y nos tardamos mucho tiempo en hacer algo para ayudarlo. Entonces, si los papás acuden pronto, su médico lo sospecha y hay exámenes, podemos hacer algo previamente. Hay una cirugía que se llama cirugía de Kasai, es una cirugía de derivación biliar, que a los niños les permite, a los niños que tienen atresia de vías biliares, pues tener más tiempo de sobrevida antes de que lleguen a un punto de necesitar obligadamente un trasplante. La protocolización de un trasplante en las instituciones para un niño, sé que hoy pasa por una situación de crisis a nivel estado, porque no se ha logrado integrar de manera multidisciplinaria, tanto en hospitales públicos, me refiero al sector salud, como instituciones como IMSS, porque de repente no se han logrado concretar y conjuntar al equipo de profesionales que deben de tratar esto de manera conjunta. No quiero decir con esto que no se lleve a cabo, pero que de repente por cuestiones de organización no se llegan a conjuntar. Sé que se han realizado algunos de manera exitosa a través de un equipo que ustedes han conformado y que hablaremos más adelante con la licenciada Diana y con Liliana, en donde se conversará cómo la conjunción de profesionales de ciertas áreas permite reforzar y preparar, cuidar, orientar a padres y pacientes de su cuidado pre, trans y post-trasplante. Porque un paciente que es sometido a una intervención de esta naturaleza, que es algo que en mi desarrollo profesional lo vivo de manera distinta con el ámbito de la salud renal, pero que sin lugar a duda tiene muchas cosas afines y nos permite por eso hablar un lenguaje quizás un poquito más fácil como profesionales, porque esto entre médicos que vivimos un tipo de padecimientos que tienen relación por la condición inmunológica, porque muchos de esos padecimientos, los que hablábamos hace un momento, tienen relación con características de tipo autoinmune, en que el cuerpo desconoce a ese órgano, a ese tejido como el hígado y lo empieza a agredir su propio organismo. Esto involucra condiciones de tratamiento inmunosupresor o inmunológico para parar este tipo de agresiones. Esta experiencia clínica que hemos de alguna manera convivido cada quien en sus rumbos, sé que tú te formaste en Europa, en España particularmente, y tuviste la experiencia de acrecentar tu condición en el área de la gastroenterología, la nutrición y la hepatología, que obviamente en nuestro estado no muchos se precian de tener una formación académica amplia en este ámbito, ¿no? Y bueno, tú que tienes esta experiencia, ¿crees que los pacientes que llegan de repente a tu consulta, ya sea institucional o privada, llegan de forma muy tardía, Josué? La mayoría sí. Realmente los vemos con mucho tiempo de distancia a un diagnóstico ideal, pero el comentario yo creo que vale mucho la pena decirle a la gente, y más en este tema inmunológico,
es que trasplante de hígado durante muchos años México como país, y bien comentas Jalisco, lo dejó de lado. Realmente el hígado era una situación más compleja de llevar a cabo, la parte médica, quirúrgica, y como que ese tema lo dejamos de lado las autoridades y las propias familias, y en cambio en otras áreas, como comentaba hace un momento, riñón, lo estamos haciendo extraordinariamente bien. La parte renal se está haciendo muy bien. Entonces, si ya hay un camino de mayor conciencia de trasplante, de la importancia, pues hígado es una enfermedad en niños que cuando un paciente, por la razón, a 13 vías biliares o cualquier otra causa, tiene cirrosis y lo trasplantamos, el pronóstico de ese niño es increíblemente bueno cuando está bien hecha la cirugía, con inmunosupresión de por vida, pero un pronóstico bueno. Actualmente en México estos niños pasa lo contrario, mueren el 95-98% de los niños mueren esperando un trasplante, cosa que creemos que debería de cambiar. Pues esa causa es porque creo que no nos hemos organizado las partes que nos corresponden, crear fundaciones para buscar recursos, tanto del orden privado como el orden de recurso federal, para poder fomentar la donación, en donde la familia haga un esfuerzo por buscar algo más, pero que las instituciones estemos preparados para poder resolver más situaciones. Hemos tenido otros invitados donde veo que han trabajado en fundaciones pivote, en la que si se suman las ganas más la capacidad para poder llevar a cabo una intervención. Sé que el Hospital Country te abrió las puertas de manera muy cálida para buscar convertir en realidad algunas experiencias de pacientes que no contaban con el recurso suficiente para poder llegar a cabo su cirugía, pero que sin embargo con el esfuerzo de parte de hospitales comprometidos de tercer nivel, como es el Hospital Country 2000, un hospital de subespecialidad que cuenta con unidad de terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva neonatal, terapia intensiva de adultos, que cuenta con equipos de vanguardia para poder llevar a cabo una intervención de preparación, de protocolización, un comité de trasplantes bien conformado que le dé la validez y la licencia sanitaria para poder llevar a cabo una intervención de esta magnitud. Pero si no se encuentra gente capacitada que prepare y estudie al paciente, que lo cuide como son el equipo de profesionales con los que tú trabajas, esto no podría ser posible. Yo, Josué, te pido que te quedes conmigo para compartir en la sección de conclusiones y mesa de expertos con Liliana y con Diana más a detalle cuáles serían las cosas que debemos hacer nosotros como sociedad para poder apoyar y fomentar este tipo de procesos y que nuestros niños tengan una mejor calidad de vida, ¿cierto? Sí, por Y vamos supuesto. a la sección ¿Sabías que me acompañas? Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? ¿Sabías que la atresia biliar es la primera causa de cirrosis hepática en niños? Esto ocurre cuando se presenta obstrucción de flujo de bilis del hígado a la vesícula. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad.
Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia. Contáctanos al 33 35 07 61 y 38 56 29 27. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. Estamos en temporal de lluvia y pensarás que una vez más tendré que quedarme en casa para no arriesgarme si llueve. Aquí te dejamos una lista de 10 actividades que te recomendamos para ser seguras sin salir de la comodidad de tu hogar. 1. Escucha música. 2. Lee un libro. 3. Mira una buena película o serie. 4. Prepara una rica comida o cena. 5. Adelanta tareas y arreglos pendientes en tu casa. 6. Disfruta de un momento especial con alguien especial. 7. Júntate con tus seres queridos, por ejemplo, la familia. 8. Haz actividades físicas dentro de casa. 9. Ponte a estudiar. Y 10. Adelanta trabajos pendientes de tu trabajo o escuela, según sea el caso. Y aquí estamos de regreso ya en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades con la presencia de dos bellas damas que nos hacen el honor de acompañarnos, la licenciada Diana de la Cruz y Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias. Gracias a los dos por tomarse el tiempo de participar en esta entrevista y platicar lo que ya empezamos hace un momento el doctor José Covarrubias y un servidor sobre las enfermedades hepáticas que pueden llegar a condiciones terminales y que pueden llegar a requerir un tratamiento como es el trasplante hepático en los niños. Esto no es nada nuevo, pero nuestro estado ha tomado un impulso a través de la iniciativa privada. Hospital Country ha apoyado este proyecto y pues creo que a las dos, tú Diana, a través del contexto nutricional, que es lo que de algún modo debe de llevar de la mano un paciente desde que es diagnosticado con algún padecimiento hepático, y tú en la preparación, en la prevaloración y en el cuidado, en el post operatorio inmediato de un paciente en una condición, porque sé que Liliana eres una especialista en pediatría con un posgrado en de cuidados críticos del paciente pediátrico y también una posgrado en el manejo del paciente trasplantado hepático, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay de importancia en la preparación de un paciente de este tipo, Liliana? Bueno, es muy importante una preparación adecuada, protocolizar a los pacientes, hacerles una evaluación integral. Es muy importante tener una evaluación cardiológica previa al procedimiento, una evaluación renal, asegurarnos de que el paciente no esté cursando con ninguna infección al momento que se vaya a hacer la cirugía, porque eso puede complicar todo el proceso. Ahora, durante la cirugía les toca pues más a los cirujanos estar ahí en el transquirúrgico, cuidar todo lo que es sangrado, ver que no tenga ningún problema, anestesiología, cuidar que la presión se mantenga adecuada, una reanimación de fluidos adecuada. Ahora, nosotros ya en el postquirúrgico, los intensivistas pediatras nos encargamos de toda la parte, cuidar todo, que haya un balance metabólico adecuado, que el paciente se mantenga sin sangrado, que tenga una anticoagulación adecuada, porque el injerto se tiene que cuidar bastante, evitar que vaya a haber trombosis, y al mismo tiempo evitar que tenga un sangrado. La verdad es que es algo complejo que amerita un manejo multidisciplinario en todo momento. Diana, decíamos pues que los pacientes con algún daño en el hígado es un órgano que tiene una función como de laboratorio en el organismo, por lo tanto son pacientes que prepararlos desde el punto de vista nutricional es complejo, ya que hay que suplementarlos, ya que son pacientes desnutridos crónicos y sabemos que una mala nutrición puede llevarnos a un fracaso en la cicatrización, puede llevarnos a condiciones inconvenientes y de malnutrición,
porque obviamente el paciente no puede recibir el aporte proteico a veces apropiado y hay que suplementarlo. ¿En qué se basa este adecuado manejo, Diana, en este tipo de pacientes? Exactamente, como ya bien lo decías, el hígado va a ser el órgano que va a metabolizar todo lo que nosotros comemos. ¿Qué quiere decir? Va a almacenar, va a llevar a los órganos donde necesitemos nosotros energía, todos los metabolitos y todos los nutrimentos que nosotros consumamos. Sin embargo, muchas veces estas proteínas, estos lípidos, estos hidratos de carbono no pueden llegar a los órganos que se necesitan porque no hay una adecuada digestión. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros comemos no lo va a poder aprovechar un hígado que no está completamente sano. Es decir, que el paciente debe recibir un aporte de acuerdo a su característica física, su característica metabólica, el nivel de daño, el tipo de diagnóstico previo, y muchas veces tenemos que darles aportes parenterales, enterales totales. ¿Qué quiere decir esto? Un aporte enteral total consiste a veces por vía de catéteres de forma suplementaria a través de la vía intravenosa, pasarle ciertos nutrientes con cálculos muy específicos, con preparaciones muy específicas, porque hay que hacer a través de la nutrición parenteral total, que es esas bolsas blancas que ustedes han oído y que seguramente escucharon últimamente en situaciones que hubo por ahí en cuestiones del sistema de salud por contaminación de estas, que se deben de hacer como trajes a la medida de los pacientes para poder calcular cuál es el aporte calórico, proteico, de electrolitos y otros compuestos, vitaminas, minerales, que le proporcionen al paciente lo que tiene en deficiencia, pero sin pasarnos en el cálculo específico de líquidos, porque son pacientes que muchas veces viven en condiciones de sobrecarga de volúmenes y les llamamos a este tipo de pacientes que están fugados, es decir, están más delgados en una condición a nivel interno, pero edematizados, y a veces pensamos que ese tipo de pacientes no debe recibir una cantidad o un volumen de líquidos más alto, pero sí una concentración de compuestos que puedan permitirle mejorar su estado nutricional para poder ser preparados, Lili, para una intervención de esta naturaleza. Hay pacientes que entiendo que deben de internarlos de manera previa, prepararlos metabólicamente, identificar que no existe una condición infecciosa, porque ese paciente va a ser sometido a una condición de inmunosupresión para poderlo meter a una preparación, porque va a recibir un órgano que no le pertenece. Y esa condición, aunque esté ligado a una donación de un familiar, ese órgano y esos anticuerpos se pueden preformar y generar una condición de rechazo, ¿cierto? Así es, de hecho es lo que comentábamos previamente, es sumamente importante asegurarnos de que no haya procesos infecciosos. Aún que nos aseguremos que no hay procesos infecciosos, la misma estado de inmunosupresión que vamos a someter al paciente puede detonar infecciones. De hecho, es la complicación más común en los pacientes trasplantados. Hasta 80% de los pacientes presentan infecciones. Usualmente son de origen bacteriano, secundario a la manipulación que tenemos a nivel intestinal. Pero sí es de suma importancia pues, que el paciente esté en un estado nutricio óptimo para que se pueda también defender de la infección de manera adecuada. Es importante que nuestro auditorio tenga en cuenta que la cirugía del trasplante, y particularmente el trasplante hepático, es una cirugía compleja, es una cirugía amplia, es una cirugía de un riesgo cardiovascular alto que puede poner en riesgo la seguridad de la vida de cualquier chiquitín que sea sometido, ya sea un joven, un adulto. Obviamente, entre mayores padecimientos estén vinculados, lo decía Josué en el inicio de la entrevista, entre mayores factores de comorbilidad estén involucrados, hablo en estados de hipertensión portal, en estados severos, porque existen criterios en el que el paciente puede salir de un rango y no son candidatos para llevar a cabo un trasplante. Si los criterios que están estandarizados a nivel internacional, el paciente no reúne un criterio porque es más alta el riesgo de mortalidad, ese paciente no se contempla para una cirugía. Por eso decía él, si el paciente no reúne una preparación oportuna y llega a mí de manera tardía, la expectativa de vida que se le puede ofrecer es hacer una cirugía como si fuera una autopsia, ¿cierto? Así es. De hecho, por eso tenemos que hacer mucho hincapié en que se hagan diagnósticos oportunos,
que también las familias lleven a sus hijos al pediatra de manera regular, no solo cuando estén enfermos, para que se puedan detectar todas estas alteraciones. Si bien me gustaría decir un punto importante, porque si bien la atresia biliares es la causa más común y no se puede prevenir, hay algunas causas que se pueden prevenir, como la hepatitis A. La hepatitis A es una causa de trasplante hepático muy pequeña, pero es prevenible con vacunación. Esa vacuna no está en el esquema nacional de vacunación, pero sí vale la pena que se administre a los pacientes. Liliana, yo creo que es muy valioso, y aprovechando la coyuntura y el tema que acabas de abrir, lo decía hoy por la mañana, lo comenté con alguien, que estamos trabajando en un programa que se va a llamar Mitos y Realidades sobre la vacunación, porque tenemos el desconocimiento y tenemos la ignorancia, y muchas veces los profesionales de la salud no tenemos la experiencia para despejarle las dudas. La pregunta clásica en la consulta es: ¿usted qué opina sobre la vacunación? La vacunación es una herramienta para prevenir, pero muchas veces la hemos mitificado, la hemos respaldado, porque muchas veces nosotros mismos como profesionales no tenemos el conocimiento pleno para informar, no conocemos los esquemas nacionales de vacunación, por lo tanto a veces dicen, pues si no lo quieres vacunar, no lo vacunes. A ver, ¿por qué? Explico una razón de fondo para no justificar el someter a una vacunación, cuando a final de cuentas es la única expectativa para que la enfermedad, si bien puede que no se deje de presentar, pero que la severidad del cuadro sea menor y no lleve consigo a un paciente a un estado que lo pueda llevar a una condición de mortalidad. Hablando específicamente en los casos de hepatitis A, por ejemplo, los casos de influenza, los casos de neumonía. No quiere decir que el paciente no pueda tener un contacto con influenza, lo puede tener, pero la severidad del cuadro puede aminorarse, ya que para los subtipos, para los que es vacunado, ya sea el infante, el adulto joven, el adulto mayor, el profesional de la salud, que nos exponemos frecuentemente a pacientes infectados, no nos exime, no nos exenta de poder vivir una experiencia de esta naturaleza, pero la severidad y el nivel de acción por parte del virus, es decir, la virulencia es la capacidad de infectividad con la que podemos tener un contacto. Pero si tú le explicas a la familia, al papá, a la mamá, al abuelo, que esto no lo va a matar, que sin embargo lo puede prevenir de una muerte, cambia mucho el contexto. A las dos les doy las gracias por estar con nosotros en la entrevista. A las dos las invito a que se queden con nosotros para cerrar con Josué en mesa de expertos y en el área de conclusiones, y que compartamos, ¿les parece, la sección de Torre X? ¿Me acompañan? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidades. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Te acompañan a todos lados, siempre están contigo en las buenas y en las malas. Ellos hablan de ti, y en De Volá Bolería nos encargamos de cuidarlos. De Volá, nos ponemos en tus zapatos. Mantenimiento y restauración de calzado y accesorios. De Volá, Justo Sierra y Golfo de Cortés. Teléfono 3339-054899. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas
alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Torre Médica. Ahora desde el espacio dedicado a los pequeños, en donde son ellos quienes nos manifiestan sus dudas e inquietudes, Torre Kids. Y para ello el día de hoy hemos invitado a una amiga de la casa, la licenciada Gaby Vargas. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación, niños. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Y qué te parece si, como de costumbre, te dejo con los pequeños para que te hagan las preguntas con respecto al tema del día de hoy, que es súper importante y en lo personal me parece muy, muy importante e interesante para los pequeñitos en su formación, y es cómo funciona nuestra memoria, sí, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Hola a todos, gracias por venir a Torre Kids. Yo quisiera preguntarte, Gaby, ¿cómo funciona mi memoria? Mira, Ingrid, la memoria es muy interesante porque cuando hablamos de memoria hablamos de un almacén. Las computadoras pues son un almacén, ¿no? Nosotros en nuestro cerebro, que funciona como una computadora, pero más sofisticado aún y natural humano, es un almacén, y la memoria es como si fuera, ubicas las charolitas que mete tu mamá al congelador para hacer hielo, más o menos así podríamos imaginarnos que es la memoria. Entonces la memoria básicamente se divide en tres almacenes, tres tipos de almacenes. Una es la memoria sensorial, tiene que ver con los sentidos, todo lo que tú recuerdas a través de los sentidos, y luego sigue la memoria a corto plazo, y después la memoria a largo plazo. Entonces, según los recuerdos que sean, vamos a tener este tipo de almacén. La sensorial dura segundos, la de corto plazo dura minutos tal vez, pero no muchos, y la de largo plazo es donde se almacenan todos los recuerdos que tenemos, inclusive a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias. De nada, Ingrid. ¿Cómo podemos aprovechar bien nuestra memoria? Mira, la memoria la podemos aprovechar si, por ejemplo, pensamos en que lo relacionamos con el aprendizaje. El aprendizaje puede ser un aprendizaje memorístico o significativo, que eso es también pues una diferenciación que se hace. Y, por ejemplo, ustedes en la escuela, todo el tiempo estamos utilizando nuestra memoria, pero ustedes en la escuela la utilizan mucho, por ejemplo, para los exámenes. Entonces, algo que les sirve es que si son recuerdos que tienen que almacenar como por tipo de aprendizaje memorístico, por ejemplo, las tablas. Las tablas es un buen ejemplo porque se las tienen que aprender de memoria. ¿Alguien batalló de ustedes para aprenderse las tablas? ¿O todavía no se las saben? Yo no. Más o menos. Bueno, es difícil aprendernos las tablas porque es un tipo de aprendizaje memorístico, pero la clave ahí en el aprendizaje memorístico es repetición. Una y otra vez, repitiendo una y otra vez las cosas, se van al almacén de memoria a largo plazo. Entonces, esa es una buena forma de aprovechar nuestra memoria, saber que contamos con un almacén de corto plazo, y a través de la repetición, si nosotros repetimos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, se va a ir a largo plazo y ya de ahí no se nos va a olvidar jamás. Entonces, por eso muchas personas adultas después nos aprendimos finalmente las tablas a base de la repetición, ¿sí? Hola, Gracias. Gaby. Hola, Mariana. ¿Podrías dar ejemplo de cada una? Sí, claro que sí. Mira, la memoria sensorial, como yo les decía, entra a través de los sentidos. De hecho, esta memoria sensorial se divide en dos básicamente, que es ecónica e icónica. Ecónica, de eco, es del oído, e icónica es de la vista. Entonces, un ejemplo para la memoria sensorial es cuando, por ejemplo, vemos a alguien por primera vez y la vemos por un corto tiempo. Sin embargo, no la conocemos ni nada. La volvemos a ver a los 15 días y tú dices, yo la he visto en alguna parte. Una persona, un niño o algo, lo vemos en alguna parte. Y entonces dices, no me acuerdo dónde, pero la vi o lo vi. Quiere decir que a través de la vista recordamos esa imagen.
Esa es memoria sensorial. Memoria corto plazo es, por ejemplo, cuando queremos aprendernos un número de teléfono, que hoy es poco común porque todo lo anotamos en el celular y ya no nos aprendemos nada. Pero si te dicen, a ver, no traes en qué anotar, no traes el celular a la mano, no, entonces te dan el número y tienes que aprendértelo, entonces lo repites una y otra vez. Y a lo mejor te acuerdas en lo que vas y lo anotas, pero ya cuando lo anotas ya no te acuerdas porque finalmente pues quedó en la memoria a corto plazo. Pero la memoria a largo plazo es cuando repites mucho las cosas y se van a ese almacén de largo plazo. También las experiencias que ustedes han vivido, especiales sobre todo, esas se van a las de largo plazo. Todos sus recuerdos de infancia, o bueno, los más significativos, van a quedar en la memoria a largo plazo, ¿no? A lo mejor en unos años ustedes van a recordar su fiesta de cumpleaños o eventos muy especiales que tuvieron, o el nacimiento de su hermano o su hermana, cosas por el estilo, esas se quedan ahí, o el nombre de su papá y de su mamá, o la fecha de nacimiento de alguno de ellos, a lo mejor no se acuerdan de todos, pero de alguno, eso se queda en la memoria a largo plazo. ¿Qué tipo de enfermedades están relacionadas con mi memoria, Gaby? Mira, hay una enfermedad que se llama amnesia y esta generalmente también sucede pues a causa de un accidente. Entonces son personas que se les olvidan las cosas. Esto puede suceder en una persona joven, en una persona adulta, pero en los adultos mayores puede ser el Alzheimer o la demencia senil, en donde se afecta la memoria y las personas empiezan a olvidar, sobre todo la memoria a corto plazo. Wow, muchas gracias. De nada. ¿Cuál es la memoria más importante? Mira, Álvaro, esta es una interesante pregunta. Realmente las tres son importantes, digamos que van de la mano, porque para que nosotros almacenemos los recuerdos en la memoria a largo plazo necesitan haber pasado primero por la sensorial y luego por corto plazo. Entonces, de esta manera es como en cadenita, ¿no? Están relacionadas entre sí porque todo lo que nosotros sentimos pues es memoria sensorial, inclusive texturas, por ejemplo, todo eso nos recuerda de bebés. Los bebés, por eso es la estimulación temprana que se les da a los bebés, tiene también que ver con esto. Ellos van desarrollando esa sensibilidad y todo eso se va yendo a la memoria de corto plazo y después a largo plazo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Desgraciadamente se nos ha terminado ya el tiempo, pero ¿disfrutaron el programa? ¿Aprendieron? Sí. Gaby, mil gracias de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación. Termina el espacio de Torre Kids, pero no el programa. Por favor, acompáñenos a nuestro siguiente espacio, que es ¿Sabías qué? ¿Vamos? ¡Sí! ¿Sabías qué? ¿Sabías que las listas de espera de trasplante hepático en nuestro país son largas y de tiempo indefinido tanto en niños como en adultos? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública.
Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Amigos de Torre Médica, su programa de especialidades. Hoy literal, estamos en las calles de la ciudad y hoy el doctor Riñón nos acompaña para que vea que sí existe una diferencia de estar en el estudio, con aire acondicionado, con luces, a estar en las calles de la ciudad. Lalo, la verdad que admiro tu labor y creo que para ustedes que nos ven a través de sus pantallas, cuando se acerque la cámara de Torre Urbana, de verdad no sientan la preocupación o el miedo, entiendan que la finalidad es transmitir información y bueno, saber qué tanto tienen información sobre los temas que abordamos, Lalo. Y hoy en particular un tema que definitivamente no tiene que resultar ajeno a la sociedad, los problemas ligados al hígado. Pues sí, claro. Vamos a ver qué dice la gente, ¿te parece? Adelante, es Torre Urbana desde las calles de la ciudad. Continuamos. Amiga, cuéntame, ¿conoces alguna enfermedad ligada al hígado? Hay una que se llama cirrosis. Muy bien. Amigo, cuéntame, ¿conoces alguna enfermedad ligada al hígado? ¿Cirrosis podría ser? Bien. Amigazo, cuéntame, ¿has oído hablar sobre alguna enfermedad ligada al hígado? Bueno, sí he escuchado. Bueno, las más comunes son como la cirrosis, la hepatitis. Creo que son de las más comunes que hay ahorita. ¿Sabes algún tipo de tratamiento para la misma? Creo que el trasplante. ¿Sabías que a través de un trasplante se puede revertir la misma? Sí. ¿Sabes algún método de tratamiento eficaz, drástico, duro, frío? Pues bueno, la más dura y más fría yo creo que es y más rápida es el trasplante, ¿no? Okay. Torre Urbana. Lalo, la verdad que salir a la calle e entrevistar a la gente con temas que a veces pueden ser complejos para la gente que nos encontramos. Y obviamente el conocimiento que la gente demuestra sobre algunas áreas, pues a veces no lo es lo suficiente, pero es por eso la invitación a que la gente nos siga semana a semana en Torre Médica. Y bueno, Torre Urbana es una forma de que la gente entienda que la sociedad en general tiene que tener más información sobre su salud, ¿no? La voz de las personas en el asfalto tapatío, como bien usted lo comenta, es importante porque es la tela, ¿no?, que cortar, doctor, para todos los especialistas que están con nosotros. Claro, y que la gente entienda que los expertos que nos acompañan pues son gente que está muy bien informada, muy bien preparada sobre contextos de salud en general, ¿no? Así es que, ya lo dijo el doctor en la presentación, si en algún momento ve la cámara y el micrófono de Torre Medios, que nos regalen su respuesta. Así es, y obviamente semana a semana a través de Torre Urbana, Torre Médica y obviamente Torre Urbana Radio, ¿verdad? ¿Cierto? Martes y jueves de 7 a 8, si le parece, regresamos al estudio, a la mesa de conclusiones. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Y tú que nos sintonizas a través de Torre Médica, gracias por continuar con nosotros. Gracias a ustedes por quedarse para platicar en esta sección. Josué, Diana, Liliana. Gracias a los tres por hacernos el honor de participar en su programa y compartir un tema que la verdad quizás no sea un tema sencillo y algo muy común, pero que es un tema de verdad importante, porque el hecho de que ustedes sean semilleros en el estado de un equipo bien integrado, multidisciplinario, en el ámbito del cuidado intensivo y la preparación, en el ámbito nutricional y obviamente conocer más las necesidades del paciente en la cuestión nutricional pre, trans y post trasplante. Pero para ti, Josué, que muchas veces llega el paciente
y las expectativas clínicas no son las que tú esperas, las que te albergan a ti para poderle ofrecer de manera inmediata, porque sabemos que este tipo de tratamientos, como es el trasplante hepático, son cuestiones de un alto costo, de un alto impacto, ¿no? Sí, esa es la pregunta más compleja de todas, ¿no? Porque una vez que hablamos con las familias de la enfermedad, de cuál es el pronóstico, de cómo los podemos ayudar, que abrimos una ventanita a la esperanza de poderlos ayudar y que avanzamos muy bien en general, la pregunta se convierte, y bueno, doctor, ¿y cuánto cuesta? ¿De cuánto estamos hablando? Y a partir de ahí se complica el trasplante hepático hoy de donante vivo relacionado. Es una cirugía costosa por diferentes motivos y las familias pues estamos viviendo situaciones económicas complejas. Entonces esa parte económica es realmente nuestro principal obstáculo para poder ayudar a estos niños, y por eso es que estamos también trabajando en esa parte, en crear una fundación que se llama NOIS de México. Esta fundación la creamos hace 2 años con la intención de ayudar a las familias también en la parte económica, porque si bien ya por fin tenemos un equipo bien preparado y tenemos las personas responsables de llevar a bien el trasplante, ahora lo que tenemos es necesidades económicas en las familias, y para que el trasplante se lleve bien, pues muchas veces depende de lo económico, ¿no? Fortalecer estas áreas representa una responsabilidad para nosotros como profesionales del ámbito de la salud, porque a ustedes que nos ven a través de sus pantallas y que sabemos que hoy los medios de comunicación se han diversificado, es importante crear videos de impacto social que despierten esa conciencia ciudadana, y así como otras áreas de la salud, la oncología, la parte de la cirugía metabólica, todas las partes que de alguna manera representan una expectativa de vida diferente para las personas y que pueden mejorar. Creo que el trasplante hepático en niños es un deber para nosotros como sociedad. Sabemos que el número de casos no es como otros padecimientos, pero que si bien tenemos las herramientas suficientes, existen los organismos reguladores de este tipo de situaciones, nos toca a nosotros, sociedad del ámbito de la salud, despertar conciencia por parte de cada uno de nosotros hacia los demás. Por eso tenemos que hacer y generar espacios como estos para educar a nuestra población, a nuestras familias, a nuestro teleauditorio que nos ve a través de esta sección de mesa de expertos. No se trata nada más de dejarles claro que existe un experto en el ámbito de la gastroenterología, la nutrición y la hepatología, sino existe también una parte humana que está preocupada por cómo poderle cambiar a nuestros niños a través del apoyo de fundaciones. Diana, yo sé que la parte de la nutrición y la suplementación de repente son unas partes de alto costo, porque la suplementación es una parte de impacto para las familias. ¿Cómo lo manejas tú en el ámbito institucional y privado en cuanto a los familiares de los pacientes? Bueno, como ya bien lo decías, es muy importante la donación, y no solamente de órganos, sino también de acercarnos a estos eventos de fundaciones donde vamos a recabar la mayoría de recursos, no propiamente para la cirugía, sino para que el paciente esté listo para la cirugía, ya que si no se tiene un buen estado de nutrición, no vamos a poder llegar aún cuando haya una falla hepática importante. Entonces, como ya lo platicabas, a veces la alimentación no se da desde la manera natural, oral, en la que la mayoría lo realizamos, sino desde sondas nasogástricas. Tenemos que dar alimentación por vena y el costo es grandísimo. En el hígado y en la mayor causa de trasplante hepático, que es la atresia de vías biliares, específicamente el hígado se trata de metabolizar vitaminas que por el proceso no se van a poder realizar, y tienen que ser unas vitaminas especiales. Estas son las vitaminas liposolubles, que incluso en México no existen y se tienen que traer de otros lugares del mundo para que los niños puedan estar bien nutridos para llegar al trasplante. En esa parte, en el manejo a veces de ponerles accesos vasculares, hacer una labor de intervención, creo que alguno de los dos lo participa. Procedimientos endoscópicos para que el paciente sea evaluado, para saber si tiene algún factor asociado
no sé, varices esofágicas y otras cuestiones que en un momento dado pueden ser, no un impedimento, pero algo que se tiene que estudiar de manera, si el equipo no está hablando un mismo lenguaje, el riesgo de mortalidad para un infante puede ser muy alto, ¿cierto? Así es. Por eso comentábamos previamente, la evaluación multidisciplinaria previa, durante y posterior al trasplante es sumamente importante. Tenemos que ver que si requiere algún acceso vascular, cuál es el acceso que sea más seguro para el paciente, para evitar riesgo de sangrados. Igual en la parte de nutrición, ver qué es mejor, si le ponemos por la vena, si lo ponemos vía enteral, dependiendo de las características del niño. Invadir niños con catéteres y sondas no es algo que suene sencillo. Ver a un niño con una manguera en la nariz para estarle proporcionando a través de una sonda nasoyeyunal por la condición que guarda para hacerle una mejor aporte nutricional, pues a lo mejor nosotros hablamos en nuestro lenguaje médico y decimos, pues es que con eso le vamos a dar un mejor aporte, pero tú ve a tu hijo con una cinta en la nariz y cada cierto tiempo prepararle un aporte y ver que no tenga un efecto adverso, que el niño tenga una intolerancia, que el niño se retire la sonda, porque lo hacen, ya que resulta ciertamente incómodo. El trabajo psicológico de nuestros niños es muy importante, esa actitud optimista que debe demostrar el equipo, porque el apapacho para el padre, para la madre, para la familia, para los hermanos de ese paciente, porque empieza ese niño a captar la atención distinta. Si tú no sabes llegarle a la familia, a despertar esa conciencia, todo se puede ir abajo por un descuido de desinformación. Una enfermedad crónica como estas, realmente a las familias les puede significar mucho. Dependiendo qué número de hijos sea, el tema, como comentábamos, de costo. Y sí, muchas veces las familias también lo que necesitan es como bien dices, un apapacho, un explicar bien qué es lo que está sucediendo, cuál es el pronóstico. Y digo explicar bien porque muchas veces no tienen claridad los papás, las mamás, de para qué es lo que va a suceder y para dónde van. Y parte de lo que hoy estamos construyendo y avanzando a través de la Fundación y a través de la unidad es que las mamás se conozcan y trabajen en conjunto. El equipo no nada más es la parte médica, algo que vemos que nos funciona muy bien en poder salvar muchas dudas que tienen las mamás, es que entre ellas se conozcan. Entonces, un grupo de WhatsApp, una reunión entre mamás, las mamás se aportan mucho, sobre todo las mamás que ya tienen más experiencia, y una mamá le dice a la otra, mira, yo lo hice así, a mi hijo le pasó de tal forma, no dormía bien por las noches, no quería comer, y entre ellas empiezan a generar un ambiente de aprendizaje, y a nosotros como área médica nos puede ser muy útil, porque muchas veces las preguntas son de origen común, no tienen tanto que ver con el área médica, sino, doctor, ¿y lo puedo alimentar con tal cosa? Y muchas veces entre las mamás se apoyan. Entonces, frena un poquito la psicosis que malamente a veces, no de forma obligada, pero se genera de forma natural. Los grupos tienen sus asegures, hay que saberlos manejar para que no se conviertan en radiomitote o en radiopasillo, porque de repente la desinformación que se da a veces en las mamás, que es que yo escuché la opinión de un tercero. A ver, vamos a trazar una línea y vamos a tratar de no salirnos de esto. Lo mismo sucede con las terapias intensivas, ¿no? Estamos entrando en una concientización de un tratamiento, de un manejo diferente en las terapias intensivas, donde el niño, los padres o los familiares directos pueden estar permanentemente. Resulta alentador el hecho de que tengan la cercanía del padre en ese proceso. De hecho, ya se está poniendo como parte de los temas de las terapias intensivas, de que la familia se involucre. ¿Cómo le pusieron este término? Es una terapia de puertas abiertas. La terapia de puertas abiertas entró en boga ya hace algunos años en el mundo, pero a nuestro país está entrando de manera distinta. De hecho, el Hospital Country 2000 está en ese esquema. Obviamente tienes que tener un cubículo adaptado, el material, el recurso humano que sepa que puede tratar al familiar, pero que la información del cubículo de al lado no se fugue. ¿Por qué? Porque se forma un teléfono descompuesto. En este tipo de padecimientos, la desinformación trae consigo muchas veces cosas que, si uno no sabe controlarlo como equipo, se causa un desorden.
si yo no tengo la precaución de avisarle a Josué, a Diana, a Liliana, que pasé y lo vi y le agregué en la indicación de ese día un medicamento, y yo sí le comento al familiar, pero no tengo la precaución de avisarle a mi equipo? Digo, es que le agregaron tal cosa. No, señora, sí. O sea, esos teléfonos nosotros mismos los generamos y el paciente y la familia empieza a entrar como que en el ¿por qué hacen y no avisan? ¿O por qué no se avisan? O él fue el que llegó y me lo tranquilizó porque le puso tal cosa, él es el bueno. Aquí no hay ni bueno ni más bueno, todos somos importantes. Obvio, hay un líder en el equipo. ¿Qué hace la diferencia de un líder? Coordina, regula, modula y de alguna manera nos vuelve a aglutinar a todos y nos dice, esta es la forma de llevar la información. La cabeza de esta familia es el papá. ¿Por qué? Por estas razones. Entonces hay que cuidar que la información se vierta a las cabezas principales de la familia, pero que el equipo tenga un nivel de comunicación muy estrecho, ¿no? Por eso es que hablar sobre la conformación de grupos sólidos en tratamientos como el trasplante representa algo difícil, porque todo mundo queremos vivir a veces papeles protagónicos, pero aquí no hay más. Lo más importante se llama paciente. Y en esa parte protagónica yo creo que nosotros, los que vivimos en un contexto médico, cambian mucho las cosas. Yo les quiero dar las gracias a los tres, a ustedes que nos ven en casita, por abrirnos su espacio y estar con nosotros semana a semana en Torre Médica y vivir una experiencia de salud con un contexto diferente, con un lenguaje distinto. Gracias de verdad, y a ustedes nos vemos la próxima semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Que tengan un gran día. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron